Históricamente, una de las áreas del derecho que ha brindado una protección especial a los justiciables es el derecho laboral o el derecho de los trabajadores. Hoy el equipo de Foro Legal tiene el honor de contar con la presencia de una persona que es candidata a jueza del Tribunal Laboral de Asuntos Individuales en el estado de Zacatecas. Pero antes, nuevamente, América, un gusto compartir este espacio contigo. Fíjate, querido Emanuel, que siendo domingo, pues hay que trabajar también. Zacatecas se merece gente trabajadora, honesta, confiable y sobre todo, pues con muy buena actitud, como la tenemos nosotros, pero como también la tiene nuestra queridísima invitada. Te agradezco mucho estar aquí y haznos el honor de presentarla. Licenciada Blanca Rodríguez, un gusto que nos acompañe el día de hoy. Muchísimas gracias, América, Emanuel. Primero, felicitarles por este proyecto, agradecerles la invitación a este espacio, que me permitan compartir con su auditorio y pues muchísimas gracias. Soy Blanca Rodríguez, candidata a jueza laboral federal aquí en el estado de Zacatecas. Muchas gracias. Y justamente, como lo mencionaba al inicio, una de las áreas que el derecho ha brindado una esfera de protección especial, pues es a las clases más desprotegidas, que históricamente han ocupado un lugar preponderante en la historia de la nación, como son las clases trabajadoras. Así es, el derecho laboral pues tiene estas particularidades. Primero, que debe de cuidar el equilibrio entre las fuentes de trabajo y la parte trabajadora, pero también reconocer pues que existe una desigualdad en las condiciones en que se prestan esos servicios o esos trabajos, y que una vez que reconoce que hay esta desventaja, por así decirlo, para una de las partes, pues debe proveer mecanismos para que al momento en que una persona trabajadora solicita acceder a la justicia, pues pueda hacerlo en igualdad de condiciones. A mí me da mucho gusto, primeramente, tener una mujer. Yo creo que una candidata es una de las... Como mujeres, de una u otra manera, llevamos una dosis extra. Ojo, no estoy hablando de algo que ella ya mencionó muy bueno, que es la igualdad. Sí, perdón, la desigualdad, pero lo maneja ella en el área laboral, el trabajo. Entonces, tenemos una dosis extra de ir a luchar por estas causas justas y sobre todo por esa clase desprotegida. ¿A dónde vas de candidata? Vuélvenoslo a mencionar para que nos quede completamente claro. Soy candidata a jueza en la competencia federal en un tribunal laboral. Es el primer tribunal laboral de asuntos individuales en el estado de Zacatecas, que tiene el nombre extenso, pero es eso, candidata a jueza laboral federal en Zacatecas. Fíjate, perdón que ibas a suspirar, pero ya sé por qué. Yo tengo la percepción, díganme ustedes si a lo mejor percibo un poquito mal, pero creo que el trabajo, lo que es la actividad de realizar un trabajo, si no es que la más importante, sí la más fundamental para ser felices. Díganme ustedes si no es cierto que una persona que se dedica a lo que quiere, que tiene un buen patrón, que tiene un salario pues que le permite vivir con dignidad y sobre todo que pues le permite desarrollarse con su personalidad, su yo completo, es una persona feliz. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Entonces creo que ahí, y ahí va mi pregunta, se ocupa gente con mucha sensibilidad, porque vamos a tener que trabajar con lo dijimos hace ratito, con esa actividad que te va a hacer feliz, pero si no sucede esto, entonces también es la que nos va a hacer infelices, desgraciados, puedo decirlo así, porque da mucho coraje cuando pasa o sucede algo que dentro de tu desarrollo laboral es adverso y que en muchas ocasiones pues simplemente no sabes por qué, o hay patrones pues que no tienen, simplemente en Zacatecas hay muchos patrones que no son zacatecanos, ¿verdad? Y entonces en ese sentido yo pregunto, ¿por qué
tienes tú la visión de ser candidata en el área laboral donde nos van a permitir desarrollarnos y ser felices? Bueno, primero porque reconozco que la actividad laboral nos atraviesa a todos. Primero como una necesidad, porque el trabajo pues es el medio que tenemos las personas para percibir recursos, ¿no? Entonces, eso primero como una necesidad. Segundo, también como un medio de dignificación, de desarrollo personal. Entonces, partiendo de este reconocimiento, pues sé que detrás de cada uno de los asuntos que se presentan ante los tribunales laborales, pues existe una persona que considera que está viviendo una situación que es injusta y que le está repercutiendo en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, parto de esta sensibilidad de tener conciencia que el trabajo, como tú bien lo dijiste, pues es una de las actividades a la que le dedicamos el mayor tiempo y que gran parte de nuestra estabilidad, sí económica, pero también emocional. Depende de las relaciones de trabajo. Sé lo difícil y lo complicado que es para una persona que está viviendo una relación de trabajo donde considera que es injusta o que hay un ambiente de trabajo que le está haciendo perjudicial. Entonces, creo que ese es el primer punto de partida, ¿no? Ese reconocimiento. Y que incluso no solamente llega a afectar una situación estrictamente personal, porque recordemos que estar vinculado a una relación laboral implica también un desarrollo familiar. Y tener una situación compleja en temas laborales, pues impacta a los núcleos familiares. Los hijos no pueden esperar. Así es. El sustento diario, la mamá enferma no puede dejar de tener los medicamentos. Bueno, es que es un todo, ¿verdad? Sí. Es un universo que ocupa de experiencia. Y yo preguntaría, ¿cuál es tu experiencia en las funciones ahí, dentro de la aspiración que tienes? ¿Desde cuándo estás involucrado en el Poder Judicial? Bueno, primero lo separaría en dos partes. Primero, la experiencia que tengo en la materia laboral. Yo egresé en el 2010 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y desde que estaba estudiando empecé a prestar mi servicio social en el despacho jurídico de esa universidad. Ahí atendíamos a personas de escasos recursos con asesorías gratuitas y además pues le dábamos continuidad a sus asuntos, de así ser su deseo, ¿no? Entonces, desde ese primer momento pues yo tuve acercamiento con la materia laboral, principalmente desde el lado de los trabajadores, circunstancialmente con algunos patrones, ahí había algunos requisitos. Posterior a ello, pues estuve trabajando en un despacho. En ese despacho también representábamos a trabajadores y después estuve trabajando en la administración pública estatal desde el lado de los patrones y también participando en mesas de trabajo con sindicatos. Entonces, esta experiencia ya de alrededor de 17 años, pues me ha permitido conocer las posturas tanto de trabajadores como patrones y sindicatos. Luego me preparé para formar parte del Poder Judicial de la Federación, hice mis exámenes como todas las personas que ahí laboran, y me habilité como oficial y como secretaria de amparo y como oficial, actuaria y secretaria especializada en materia del trabajo. Y desde hace casi 3 años fui nombrada como secretaria instructora en un tribunal laboral de asuntos individuales. Entonces, ahora estoy conociendo el ámbito laboral desde el punto de vista del órgano que imparte justicia. Es muy importante, quisiera resaltar en la función que hacemos los secretarios instructores. Me ganó la pregunta, pero perfecto. Usted sígale, adelante. Sí, muchas gracias, América. La función que hacemos los secretarios instructores, pues realmente atraviesa todo el procedimiento laboral. Desde que una persona acude a un tribunal laboral y presenta su demanda, lo primero que van a hacer es que esa demanda se la turnan a un secretario instructor porque nosotros somos los encargados de llevar la fase escrita del procedimiento. Nosotros revisamos esa demanda si cumple o si no cumple con los requisitos. Si cumple, pues se admite. Si no cumple, hacemos una prevención y le decimos a la parte actora, a un trabajador, por ejemplo,
tu demanda no es clara, estos hechos necesitamos que nos especifiques estos puntos, te faltan tales documentos, y una vez que les hacemos esa prevención y lo cumplen, les damos trámite a su demanda y los vamos acompañando en toda la fase escrita. Los secretarios instructores elaboramos el acuerdo donde se ordena emplazar o notificar a los patrones para que sepan que fueron demandados, la réplica y la contrarréplica. Una vez que concluye esta fase escrita, siguen 2 audiencias. Una audiencia es donde se decide, el juzgador o juzgadora decide si admite o no admite las pruebas, y la segunda audiencia es sobre las pruebas que admitió, pues se desahogan. En esa etapa oral, también los secretarios instructores participamos dentro de las audiencias haciendo las certificaciones correspondientes, pero también previamente ayudando a los titulares a verificar o hacer proyectos respecto al análisis de esas pruebas, ¿no? De si se pueden admitir o si no se pueden admitir, si cumplen o no los requisitos. Bueno, una vez que se desahogan todas las pruebas, también los secretarios instructores, desde luego con la guía de los juzgadores, elaboramos los proyectos de sentencia en el sentido en que el juzgador pues tenga bien indicar de acuerdo a los elementos que recibió en el juicio. Ajá. Y pues ya, una vez que está la sentencia, también apoyamos en todo el procedimiento de ejecución. Entonces, estamos ahí en todo el procedimiento desde su inicio a su conclusión. Y ya que estamos entrando en materia, y para las personas que nos hacen el favor de vernos, quisiera que nos hicieras una precisión. Ya nos dijiste que estás compitiendo por un asunto, por un juzgado federal, pero también hay juzgados locales. Entonces, quisiera que nos hicieras favor de aclararnos estas dos distinciones. Tribunales federales y tribunales locales. Sí, excelente pregunta, y esta es buenísima, porque varias veces, el día de ayer nada más para hacer esta énfasis, nos hablaban mucho, nos preguntaban de esta a veces confusión. Claro. Diste en el clavo, van muy rápido, pero me encanta. Con calma, ¿verdad? Porque esta es de la pregunta. Exactamente cuáles son funciones en una, quién es competente en una y cuáles son las otras funciones. Bueno, ahí primero quisiera decir que el procedimiento tanto en los tribunales locales como en los federales se rige por la misma ley y va a ser igual. En los términos, en los plazos, va a ser idéntico el procedimiento. Lo que va a cambiar son los asuntos que ven los tribunales federales y cuáles ven los locales. Ajá. En el caso de los tribunales federales, la Constitución y también la Ley Federal del Trabajo tiene un listado de cuáles son los asuntos que podemos ver nosotros. Los que estén en ese listado van a los tribunales federales y todos los demás se van a ir a los tribunales locales. Voy a poner un ejemplo de lo que vemos en los tribunales federales. Vemos los asuntos relacionados con la minería, es decir, los trabajadores de aquí de Zacatecas que desempeñen sus labores aquí en Zacatecas, en el territorio de todo el estado de Zacatecas, para una empresa minera, son competencia federal. Los que laboren para industrias, por ejemplo, refresqueras, para cerveceras, si trabajan para una empresa que esté administrada por el gobierno federal, por ejemplo, los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, si tienen un conflicto laboral, van ante los tribunales federales. Los trabajadores de Pemex que estén aquí en Zacatecas van a la competencia federal. Los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad van también a la competencia federal. Telecomunicaciones, y bueno, así hay un listado. Entonces, lo que hacen los abogados, lo primero que hacen cuando acude una persona que tiene un conflicto laboral, pues checan ese listadito. Si está ahí en la lista, van a los federales, y si no está, se van a ir a los locales. Quiere decir, si yo trabajo en una tienda de abarrotes en la esquina, voy a un tribunal local. Si soy un electricista que trabaja en Comisión Federal de Electricidad, acudo con ustedes. Así es. Pero vamos a poner un ejemplo más real. Claro. Yo soy de Concha del Oro. Saludos a Concha del Oro. Y quiero decir por qué este ejemplo. La añoranza de su terruño querido. Saludos para Concha del Oro. También a todos los maestros que nos dieron laboral, porque luego por ahí nos hacen el favor de vernos y nos mandamos saludos. Saludos al profe Carlos.
al profe Sergio también. Maestro Sergio. El maestro Sergio. Bien, ¿por qué dije que soy de Concha del Oro? Porque una de las actividades que más se desarrolla en aquel lado es la minería. La minería. Entonces, pues un buen día me decidí quedar en Saltillo y pues no asistí. Y pues simplemente el patrón, pues naturalmente, tomó algunas medidas y yo acudí con mi licenciado por ahí porque pues otro día amanecí con un despido. Entonces, ya usted, licenciado, ya hoy ya es el segundo asunto que me diste. Ok, pero es que te ha ido bien, Entonces, porque además ayer fue un amparo, hoy es un despido. Sí, pues es que lo que pasa es que también debemos decir que estamos emprendiendo y sobre todo de que desde cuando estamos jóvenes tenemos tanta ansia de soñar y hacer, ¿verdad? Y qué bueno que tú también en esos espacios, desde muy, muy joven lo acompañaste, Lick. Espérame en mi espacio, adelante, en mi ejemplo, porque me llaman dos cosas la atención muchísimo, que desde muy joven y en el área laboral, o sea, te has ido especializando, pues, en ese espacio y de esa forma, por un lado. Y por otro lado, me llama muchísimo la atención también que has formado parte de las dos, de los dos sujetos del trabajo. Has estado en la parte patronal, pero también en la parte del trabajador. ¿Estamos de acuerdo? Así Entonces, es. pues no le vas a poder contar. Hoy amanecí. Muy bien. En Concha del Oro soy minera. Ajá. También hay mujeres mineras, ¿verdad? Así Saludos es. a todas las mujeres también. Sí, Que qué se bueno. dedican a la minería, sí. Tienen mucha actividad también. He visto pocas, pero en realidad me imagino que deben Se desarrollar van un buen rompiendo trabajo. todos estos estereotipos, ¿verdad? Sí, pero en las también laborales. hemos visto luego en el desahogo de las pruebas que vienen personas que laboran en esta industria minera, Ajá. que son las que conocen, pues vienen ingenieras o Claro. personas que están en recursos humanos, Así es. o que participan ahí en todas las áreas de electricidad, etcétera, o sea, mujeres muy preparadas. Pero yo soy minera, como lo fue, Te dedicas somos a la mucho para extracción. eso. Sí, a la extracción de Sí. tal metal. Ujú. Y pues, ¿qué cree, Lick? Pues ya le expliqué el contexto y ahora ya sabe usted a dónde va a ir. Ya nos acaba de decir la licenciada Ajá. que vamos a ir a un tribunal laboral federal, ¿verdad? Ujú. Y ahí vamos a iniciar nuestro procedimiento de despido. Ya ante esta situación, como la está planteando la maestra América, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con ella? Deja de trabajar, ya no se presenta, va con el gerente de la mina, le reclama su aguinaldo. Fue el supervisor nada más, Sí. me dio esto y me dijo que despedir. pasara a recursos humanos, pero que porque ya estaba despedida. No sé por qué, pero nos da un miedo Sí, bueno. sentir esa sensación de estar en la línea delgada, de decir, estoy despedida, ¿cómo estoy despedida? Entonces ahora, pues sí pasa eso. Yo no fui a recursos humanos. Bueno, lo que hay que hacer... Preferí ver qué voy a hacer. Sí, ahí ¿Cómo lo primero amanezco? que le va a decir su abogado Emanuel es si tú consideras que ese despido fue injustificado porque tú no Solo incurriste un día. en esas faltas, o en este caso que te están despidiendo por solo un día, cuando la ley dice más de 3 días, es decir, 4, en un periodo de 30 días. Más de 3. Más de 3 días. Entonces son 4. Son 4 faltas en un periodo Ajá. de 30 días. Si tú consideras, en este ejemplo que me pones es clarísimo, no, yo solamente falté un día y por eso ya me están despidiendo, entonces, pues tú consideras que es una falta injustificada, lo que van a hacer es que van a iniciar este procedimiento laboral. Ahora, nosotros tenemos un nuevo sistema de justicia laboral a partir del año 2020 que tiene una etapa conciliatoria prejudicial obligatoria. ¿Esto qué quiere Así decir? Que antes de irnos a un tribunal laboral tenemos que ir al centro de conciliación. Y ahí en el centro de conciliación, ya sea local o federal, en este caso ya vimos que va a ser al federal. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Para saber. La gente lo ubique. Ajá, para que la gente lo ubique. Ahorita les damos la dirección. ok, vamos del a Creo centro. que está
cerca de una panadería muy famosa. Así es, frente. Ahí Así es, frente. Pero ahorita les damos la parte alta. Sí, ahorita les damos la dirección exacta. Sale, ajá. Entonces tú tienes que agotar esa etapa conciliatoria obligatoria. ¿Qué va a pasar? Tú vas a tú tienes un término para presentar tu demanda. 2 meses. 2 meses para presentar tu demanda, pero cuando tú vas al Centro Federal, ese término se interrumpe. Ajá. No te siguen contando los días. Entonces, vas a ese Centro Federal de Conciliación, ellos van a notificar a la minera y le van a pedir que venga a una audiencia conciliatoria y ahí van a platicar. Estas audiencias conciliatorias pues están conducidas con personas que son expertos en los derechos laborales y en la materia del trabajo, y ellos van a hacer una sensibilización si están viendo que es un caso que evidentemente está fuera de las normas laborales, ¿no? Además, en caso de que hicieran alguna propuesta que esté por debajo de los mínimos legales, pues ellos no la van a autorizar. Entonces, en esta etapa conciliatoria, pues va a estar cuidado que se respeten tus derechos laborales. Si ustedes ahí llegan a un acuerdo, ya sea de que te van a reinstalar, por ejemplo, te van vas a continuar prestando tus servicios, pues ya, se da por concluido el asunto, ahí celebran un convenio. Pero si resulta que en este caso el patrón se mantiene, dice, no, pues yo sostengo, ¿no?, que la quiero despedir por esta causal de que faltó un día, les van a dar una constancia de que agotaron esta etapa conciliatoria y que no llegaron a una conciliación. Y tú con esa constancia puedes ir al Tribunal Laboral Federal a presentar tu demanda por despido injustificado y solicitar lo que consideres. Puedes solicitar una indemnización por 3 meses o la reinstalación, lo que así convenga. ¿En todos los casos es necesario agotar esta etapa? No, hay un artículo que me parece que es el 685 ter de la Ley Federal del Trabajo que establece los casos de excepción. Si, por ejemplo, en este caso, pues es un despido injustificado, entonces pues puedes acudir sin mayor problema, pero si estamos ante un caso de discriminación o a lo mejor algún acoso laboral que tú sufriste, pues no se te va a exponer a que te enfrentes a la persona que te violentó nuevamente. Entonces hay un listado de los casos en que no es posible conciliar, ¿no? Perfecto. En esos casos no se te va a exigir. En todos los demás, para acceder a que se inicie un juicio laboral, sí necesitas llevar ese requisito. Pero te voy a decir algo, si tú vas al tribunal laboral y no agotaste esta etapa conciliatoria, nosotros los secretarios instructores vamos a revisar y te vamos a decir, América, no la agotaste. Entonces vamos a agarrar el expediente, porque además así dice, hay una jurisprudencia que nos obliga a hacerlo de esa manera, y lo vamos a mandar al centro de conciliación para que agotes esa etapa y luego cuando ya la agotes puedas venir con nosotros. ¿Y me va a hablar el centro de conciliación o yo tengo Así que es, acudir? nosotros le damos tus datos al centro de conciliación, pero también hacemos un acuerdo donde te decimos a ti que vayas y te presentes ante el centro de conciliación. Perfecto. Entonces, nada más para continuar. El derecho laboral, pues, está todo escrito, ¿no? Van dos causales que me mencionas, hay que checar a cuál deben ir, al Tribunal Local Federal, y por otro lado, las excepciones. Así es, sí. Todo el proceso para los procedimientos laborales está normado en la Ley Federal del Trabajo. Ahí te dice qué tipo de procedimiento es, cuáles son los términos para cada procedimiento y las reglas especiales para cada procedimiento. Lo que valdría la pena destacar, pues, de este procedimiento oral es que, les decía, a partir del 2020 que se empezaron a abrir ya los tribunales laborales, porque antes eran las juntas de conciliación, pero ahora que se abrieron los tribunales laborales, pues hay una etapa escrita que sería la demanda, la contestación, la réplica y la contrarréplica. Es así, las llevan por escrito y las presentan ante el tribunal, pero todo lo que sigue son etapas orales. Se hacen audiencias donde están presentes los juzgadores y escuchan a las partes y les dan oportunidad de opinar en cada una de las etapas. Antes de cerrar cada etapa, le dan el uso de la voz para que haga sus manifestaciones o sus peticiones que consideren pertinentes, e igual en el desahogo de pruebas, se desahogan las pruebas
de manera presencial con el juzgador. Él escucha a todos los testigos, a los absolventes, todas las pruebas las ve de primera mano y les da oportunidad tanto al trabajador como al empleador de participar en el procedimiento. Y bueno, en algunos casos las sentencias se dictan en la misma audiencia, se acaban de recibir las pruebas y ahí se dictan las sentencias. Hay otros asuntos que por la complejidad de estos asuntos o por el cúmulo de pruebas que se desahogaron, pues es necesario dejar 5 días para que puedan ser analizadas con mayor atención. Pero si no, en la misma audiencia se dicta la sentencia. Entonces, me queda nada más que claro. Va a ser mucho, el trabajo también va a definir del abogado en el tema de cuando vaya a esta reunión o a esta audiencia de conciliación, los estimados hablan de este tipo de percepciones, ahí es donde entra la parte del abogado. Y que también es importante mencionar, América, que el juez está inmiscuido en todo el proceso. O sea, no es aquella persona que solo va y firma, que está en su oficina, que no se da cuenta de lo que está sucediendo y que tiene la posibilidad justamente de conocer de primera mano lo que estás mencionando. O sea, entonces, sí se está en Zacatecas protegiendo al trabajador. Sí se está velando por ese interés superior del trabajador, que es la temporalidad en su trabajo. Bueno, el diseño de este nuevo sistema de justicia laboral está hecho para las dos cosas que yo mencionaba al principio. Primero, reconocer estas desigualdades. Los patrones son, cuando se da una relación de trabajo, pues son quienes tienen control de los documentos que se generan. Entonces, como los patrones tienen ese control, pues a ellos se les asignan ciertas cargas probatorias. Es decir, en un juicio, pues no le vas a dejar la carga de la prueba al trabajador de las asistencias o del salario. Ahí es el patrón quien durante la relación de trabajo fue documentando, les pagaba a sus trabajadores, hacía un recibo, ahí le firmaban que recibieron esa percepción. El patrón es el que lleva las listas de asistencia y el que se las queda al final de la relación de trabajo. Entonces, eso sería el punto número 1, que se reconocen esas diferencias y que hay que generar esas cargas probatorias para que pueda haber igualdad en el procedimiento. Por otro lado, reconocer también que debe haber equilibrio entre las partes, o sea, aún con esas diferencias, pues reconocer también la potestad que tienen los patrones de que si hay un trabajador también que no esté cumpliendo con las condiciones de trabajo, la ley le da posibilidad que aunque no le haya hecho su aviso de rescisión, en juicio pueda demostrar que el trabajador incurrió en una falta y que si incurrió en esa falta, pues ya no continúe la relación de trabajo. Entonces yo pondré esas dos cosas, reconocer esas diferencias en las condiciones y el equilibrio que debe haber al momento de resolver. Híjole, el tema del trabajo debe ser para 2 cápsulas, para 2 espacios, porque el tiempo apremia. Si tienes algo más, si no, yo quiero todavía comentar. A ver, adelante. El tema del número, ahora no va a salir la foto. No va a salir la foto. ¿Qué va a pasar con eso? Digo, porque qué bueno por un lado, porque las guapas ya no va a ser competencia. Ahora sí que aquí se va a competir con el perfil. Ojalá y que hacemos una invitación a todos los que nos escuchan, que nos hacen favor de vernos, para que revisen perfiles. Sí. Para que en realidad, a ver, adelante, por favor. En una elección normal, incluso una persona que no sabe leer y escribir, pues puede votar, porque lo que ve son logotipos y ve colores y ya nada más pone una tachita en el candidato o candidata que le generó mayor afinidad o simpatía. En nuestro caso es muy complejo porque somos muchas personas participando y estamos muchos en una sola boleta. Entonces lo que hicieron fue asignarnos un número para que no se tengan que aprender todos los nombres, porque además estamos ordenados
mujeres y hombres por orden alfabético, empezando por apellidos. Entonces, o sea, manden la misma lista las mujeres y los hombres. Va una lista de mujeres de la... bueno, tengo yo aquí un ejemplo de la boleta. Esta va a ser la boleta para jueces federales, así es. En este lado, en el lado izquierdo, viene un listado de todas las mujeres que participan y acá el listado de los hombres. Y están ordenados empezando por el apellido de manera alfabética. Entonces, todos tenemos un número. Lo que nosotros les pedimos, o yo les pido, es que si es su deseo votar por mí, que identifiquen que yo soy el número 5 en la boleta. Y en su caso, lo que hay que hacer es buscar la boleta amarilla, de todas las boletas que les van a dar, hay que buscar la amarilla, y del lado de mujeres hay que escribir un 0 y un 5, que eso indica que ustedes están votando por Blanca Rodríguez para jueza laboral federal. ¿Por qué amarillo? ¿Por qué la boleta amarilla? ¿También tiene que ver un color o...? Pues ahora sí que según el cargo asignaron un color, pero es aleatorio, así es. Siempre aprendemos algo, ¿verdad? Sí. Son colores por el cargo y son números por la persona. Así es. Otra vez, diles, ¿cuál es tu número? Entonces, yo soy Blanca Rodríguez, candidata a jueza laboral federal, soy el número 5 en la boleta amarilla y los esperamos que vayan a votar este 1 de junio. Es muy importante su participación para elegir a las personas que van a tomar decisiones tan importantes, en este caso decíamos, pues, de los conflictos laborales. Y pues bueno, ya para ir concluyendo. Por último, ya nada más la última. Vamos a aprovechar a nuestro amable público y la experiencia de nuestra invitada. Si alguien del público tiene un asunto que quisiera plantear y que en otra oportunidad, pues aprovechemos a nuestra invitada para que de manera más técnica, pues nos pueda explicar todas las cuestiones del procedimiento de alguien, ¿verdad? De alguna persona que tenga un asunto. Sí, la verdad es que sí, tendríamos que hacerlo nuevamente. Nada más yo, antes de hacer esta actividad, en Zacatecas hay libertad para elegir el trabajo que nos gusta. ¿Cuáles son las más de las demandas laborales que tiene Zacatecas? Bueno, es que tenemos varias materias. Yo creo que los despidos injustificados pues siempre son los asuntos que hay un poquito más, ¿no? Pero también te quiero decir que en los tribunales laborales vemos los asuntos de designación de beneficiarios, que eso no es propiamente un conflicto entre dos partes, sino cuando alguien fallece, por ejemplo, si fallece nuestros papás, nuestra pareja, o nuestros hijos, y nosotros dependíamos económicamente de ellos, tenemos que ir a los tribunales laborales para que en estos tribunales hagan una investigación y reconozcan que somos los beneficiarios, y así nosotros poder ir a cobrar las prestaciones a que ellos tenían derecho con materia de su trabajo. Entonces, esto no es propiamente un conflicto, salvo que haya varias personas que estén reclamando el mismo derecho, pero sin ser un conflicto es uno de los asuntos que mayormente solicitan la actividad de los tribunales laborales. Híjole, va a dar para muchos más. Sí, ojalá que sí, ojalá que tengamos la oportunidad de conversar nuevamente. Así es. Licenciada, pues yo te doy las gracias, te deseo éxito, y pues es el tiempo de las mujeres. Y bueno, sino que lo demuestren los hombres en esta próxima elección. Sí. 05. El 05 y muchas gracias. Y les tomo la palabra para que su auditorio, si tienen alguna duda, algún tema de interés, tema de devolución de afores, de pensiones, de riesgos de trabajo, que también son temas que vemos en los tribunales laborales, que nos manden su pregunta y lo podemos desarrollar en la siguiente ocasión que me hagan el favor de invitarme. Claro, te vamos a estar viendo, ¿eh? Te vamos a estar viendo. Muchas claro gracias. que te vamos a tener aquí. Y el tiempo, como siempre, concluye. Es el peor de nuestros aliados, pero bueno, así es. Estamos muy contentos, te agradecemos. Y compañero, por favor. Pues como siempre agradecemos el favor de su atención y nos vemos en nuestro siguiente episodio de Foro Legal Zacatecas. Hasta la próxima.